Nos acompaña el doctor Ítalo Antinori Bolaños para hablarnos un poco de este tema, precisamente, amigos, en un análisis jurídico. Doctor Antinori, buenos días. A todos los telespectadores. Gracias. Ese análisis jurídico que usted realizó el pasado fin de semana sobre los Panama Papers o papeles de Panamá, en el que, entre otras razones, consideró que el Ministerio Público tenía una actitud negligente porque no había actuado oportunamente en contra de la firma de abogados Mossack y Fonseca. ¿Por qué usted el domingo consideraba esto? Hay que destacar que desde ayer, en horas de la tarde, comenzó una diligencia de allanamiento del Ministerio Público a las oficinas de este bufete. Bienvenido. Salud para todos. Mire, Álvaro, es que es algo inadmisible. Yo realmente no salía de mi asombro cuando después de 6, 7 días no se había tomado ninguna medida específica contra la firma Mossack y Fonseca. Lo había hecho El Salvador, lo había hecho Perú y nosotros no lo habíamos hecho. Es más, el Ministerio Público lo que estaba investigando era si había un hackeo, es decir, investigando el mensaje pero no el mensajero, investigando la forma pero no el contenido. Al día siguiente que se hicieron las revelaciones que la hicieron periodistas de mucho prestigio en el mundo, debió el Ministerio Público haber intervenido inmediatamente, Mossack y Fonseca, haber capturado la data, haber capturado las computadoras, haber recogido todas las pruebas y no 9 días después, cuando a nuestro juicio es extemporáneo prácticamente, porque muchísimas pruebas se pueden haber diluido, muchísimas pruebas ya pueden haber sido evadidas, alteradas, cambiadas. O sea, no es posible que nosotros ante el mundo hayamos dado un ejemplo de esta naturaleza, mientras El Salvador, mientras en Perú se han hecho allanamientos antes que en Panamá. 9 días después se hizo. Y para mí, y lo digo con mucha sinceridad y sin pretender tener la verdad absoluta, porque eso solo la tiene Dios, consideramos que la actitud de la Procuraduría General de la Nación ha sido negligente y omisiva. Sin pedir que se detenga a nadie, pero me viene a la mente el tema de la posible alteración o desaparición de evidencias y pruebas. El caso Mulino. Al señor Mulino se le detuvo y uno de los principales argumentos fue que podía destruir evidencias, podía desaparecer evidencias. Así es, y muchísimas detenciones se han hecho bajo ese fundamento. Y el fundamento, uno de los fundamentos del señor Mulino fue esa, donde es un caso donde particularmente tengo muchísimas dudas porque me parece que hay mucha injusticia dentro de ese caso, objetivamente, porque uno tiene que ser objetivo, desapasionado, claro. No es un tema de política. Y fíjese usted algo, don Álvaro, tome en cuenta que aquí se detuvo a un abogado muy sencillo, de lo que llamamos de saco sudado, porque era el agente residente de una compañía que había representado o que había presentado o vendido dietilenglicol a la Caja de Seguro Social, y estuvo detenido solamente por ser agente residente. Ok, usted como primer defensor del pueblo, señor Antinori, estudioso de los derechos humanos y experto en derecho constitucional, ¿considera que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha vulnerado algún derecho fundamental o ha cometido algún acto Para nada, indebido? al contrario, está en pleno ejercicio de lo que es el derecho de la libertad de expresión y el derecho que tenemos todas las personas a la información. Mire, don Álvaro, aquí hay cada vez que se destapa un escándalo, se quiere castigar al periodista, Siempre. Se quiere castigar al medio. El medio simplemente lleva el mensaje. Muchísimas cosas que los pueblos no saben se pueden conocer y se conocen a través de los periodistas, de los medios de comunicación. El periodista es un apóstol de la libertad, es un defensor de la democracia. El periodismo hay que mantenerlo libre, incólume, hay que protegerlo, porque son los periodistas los vehículos que transmiten el conocimiento de muchos actos de corrupción. Aquí se desprestigia y se ataca al periodista. Por supuesto. Que transmite la verdad. Y mire, acaba la CIP en una reunión de protestar por la condena que se ha hecho contra el Diario de la Prensa y contra EPASA. Eso es incorrecto que se persiga a 2 medios de comunicación. Mire, no importa la orientación política, filosófica e ideológica de un medio. Hay que respetar los medios de comunicación, hay que garantizar que haya libertad de expresión, porque si no, no conocemos muchos escándalos en este país y en el mundo. No se hubiesen conocido muchos actos de corrupción si un periodista no estuviera actuando en función del derecho que tenemos todos a ser informados. Doctor, ¿cuál es la ley que regula
específicamente las medidas tendientes a que los abogados como agentes residentes de sociedades anónimas tengan que conocer a su cliente para prevenir delitos o que las sociedades anónimas sean utilizadas para cometer delitos? Mire, hay legislaciones, pero precisamente por eso es que digo yo que Mossack y Fonseca las incumplió muy claramente. Mire, está la ley 2 de 1 de febrero del 2011 que regula las medidas, por ejemplo, para conocer al cliente que se aplican a los abogados. Ahí tenemos un cuadro que vamos a poner en pantalla donde se establece claramente lo que nos dice, y es un primer cuadro, ya lo tenemos en pantalla. Este primer cuadro nos dice claramente que la ley 2 de 1 de febrero del 2011, que regula las medidas para conocer al cliente, que se aplica a los abogados, agentes residentes de corporaciones jurídicas en Panamá, nos dice el artículo 1 que la ley se aplicará a todo agente residente, que es en este caso el abogado, en este caso Mossack y Fonseca, para que cumpla con las medidas de conocer a su cliente y pueda contribuir a la prevención de delitos, de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y cualquier otra actividad ilícita de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, así como la de cumplir con las obligaciones establecidas en los tratados, convenios internacionales ratificados por la República de Panamá. Es decir, hay que conocer al cliente, porque hay una ley 32 de 26 de febrero de 1927 que crea las sociedades anónimas, pero tenemos que conocer al cliente. Esa es una obligación que establece la ley. Y allí lo tenemos, una de las leyes. Esta ley 2 de 1 de febrero del 2011, que ya existía desde el 2011, obliga a los bufetes de abogados a conocer al cliente. ¿Cuándo se aplicaba, doctor Antinori, esta ley 2 a la que usted hace referencia? ¿Cuándo entró en vigencia? ¿Obligaba en ese caso a que la firma Mossack Fonseca tuviera la obligación, y valga la redundancia, como agentes residentes de conocer a su cliente? Mire, vamos a ver el siguiente cuadro. Ahí lo explicamos muy claramente cuándo debía entrar en función, porque esta ley es del 2011. Fíjese usted el siguiente cuadro. El artículo 32 de esta ley 2 de 1 de febrero del 2011 establece que los principios de dicha ley serán aplicables a partir de los 6 meses de su entrada en vigencia, es decir, a partir de 6 meses del 2011, del 1 de febrero. Para todos los agentes residentes, llámese entonces abogados, que incorporen nuevas corporaciones jurídicas. Pero ese mismo artículo dice, pero las ya existentes con anterioridad a la vigencia de esta ley, todo agente residente, fíjese usted, que no tenga en su custodia los datos, documentos e información para cumplir con los presupuestos de esta ley, se le dará un plazo de 5 años a partir de su entrada en vigencia para cumplir con estas obligaciones. Pero estos 5 años es siempre y cuando el agente residente no tenga la custodia de los datos, documentos e información. Y lógicamente Mossack y Fonseca tenía muy bien los datos de los documentos y la custodia de quienes eran sus clientes. Así que no se aplican los 5 años. Entraba a regir a partir de los 6 meses la obligación inmediata que establecía y que establece la ley 2 de 1 de febrero del 2011. Ok. Entiendo que existe una última ley, hemos estado hablando de eso en los últimos días, luego de las publicaciones, para que las sociedades no sean utilizadas para el delito de blanqueo de capitales, el financiamiento de terrorismo y el financiamiento de las llamadas armas de destrucción masiva. De eso hablaba casualmente aquí el ministro Dulcido de la Guardia también hace unos momentos. Es una preocupación universal que hay. ¿En dicha ley había alguna obligación para que Mossack Fonseca reportara operaciones sospechosas en las sociedades que manejaba? Claro que sí. Mire, es la ley 23, que es una segunda ley, una ley posterior, 23 de 27 de abril del 2015. Es una ley de hace un año, ¿verdad?, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, que es un tema universal. Vemos todo lo que ocurrió en París, lo que ocurrió en Bruselas, en Estados Unidos, y el financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva que atenta contra la humanidad. Ahí tenemos un siguiente cuadro. Ahí está lo que dice claramente la ley 23 de 27 de abril del 2015 y establece claramente el artículo 11, numeral 2, que señala claramente que se debe recibir de distintos agentes de intermediación financiera, de ciertos profesionales como los abogados, toda la información relacionada
con operaciones sospechosas que pudieran estar vinculadas al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Un abogado que siente que un cliente está actuando o tiene una actividad sospechosa, tiene que abstenerse de atenderlo y comunicar a la unidad de análisis financiero inmediatamente quién es ese cliente, por qué es sospechosa su actividad. Y esta ley lo está estableciendo. Eso lo incumplió el bufete Mossack y Fonseca. Pero el señor Fonseca, sentado ahí mismo donde usted está, dijo aquel lunes, día después de las publicaciones, que él no tenía la responsabilidad de saber quién era el beneficiario final, ni era el responsable de lo que éste hacía, que eso él no es simplemente cierto. hacía las sociedades anónimas del bufete. Mire, yo creo que no lo digo yo, lo va a decir la ley. Vamos a ver el siguiente cuadro, para que veamos por qué el señor Fonseca Mora ha omitido, y su oficina de abogados, ha omitido ese principio de la ley. Vamos a ver el siguiente cuadro. Ahí establece muy claramente de la ley 23 del 22 de abril del 2015, el artículo 27, específicamente, ahí lo tenemos en pantalla ya. Ese artículo 27 establece que los distintos agentes de intermediación financiera y ciertos profesionales, como los abogados y otros más, deberán tomar las siguientes medidas básicas de debida diligencia del cliente. Y dice el numeral 4, identificar el beneficiario final. Eso lo dice la ley, no lo digo yo, ni lo dice usted. Esto es una obligación y tomar las medidas razonables para verificar la información y documentación que se obtenga de cada una de las personas naturales que se identifiquen como el beneficiario final. Es decir, si le dio correctamente el pasaporte, si le dio correctamente su seña, si le dio correctamente cuál es su oficio, su ocupación. Es una obligación que tiene de identificar. Y si no han podido identificarlo, ¿qué pasa? Bueno, allí precisamente está lo que dice el artículo 28, y vamos a ver el siguiente cuadro, de la ley 23 de 27 de abril del 2015. Si operase lo que dice el señor Fonseca Mora, que él no lo pudo identificar, porque aquí le reconoció a usted, a una pregunta que le hizo alguien por chat, que él sí le daba el mantenimiento a las sociedades, haciendo los cambios de junta directiva, haciendo los poderes generales de administración, pagándole la tasa única, cobrándolo de agente residente. Es muy claro. Pero si un abogado se da cuenta que hay una actitud sospechosa, ya vimos lo que tiene que hacer, abstenerse de atenderlo. Pero si un abogado, en el caso de Mossack y Fonseca, no haya podido identificar al beneficiario final, ahí está la respuesta. Ahí la tenemos en el artículo 28, numeral 7. Cuando no se haya podido identificar al beneficiario final, dice la ley 23 del 27 de abril del 2015, se abstendrá el abogado de iniciar o continuar la relación de negocio o efectuar la transacción en caso de que persista la duda sobre la identidad del cliente o del beneficiario final. Entonces yo le pregunto a don Álvaro, ¿esto está claro o no está muy claro? Claro. Está muy clara la ley, está muy clara la obligación que tiene de identificar al cliente. Y cuando no logre identificar al beneficiario final, es decir, al que se quedó con la sociedad anónima finalmente, si es que ese fuera el caso, tiene que abstenerse de atenderlo y debe reportar eso a la unidad de análisis financiero. Y tengo una sospecha de algo raro, inmediatamente tiene que notificarlo a la unidad de análisis financiero. Eso lo dice la ley. Pero no hay constancia, y yo no sé si la hay, pero eso lo tienen que arrojar las investigaciones, si él reportó alguna actividad sospechosa. Y el abogado que no cumpla con las disposiciones, este sería el cuadro número 7. Vamos al siguiente cuadro. ¿Qué efectos o consecuencias podría tener? Ahí está el artículo 54, establece claramente, ahí tenemos el artículo 54 en pantalla de la ley 23 de 27 de abril de 2015, establece la obligación para el abogado de reportar la operación sospechosa, para lo cual deberá comunicarlo directamente a la unidad de análisis financiero. Cualquier hecho, transacción u operación en la que se sospeche, nada más que se sospeche, don Álvaro, que pueda estar relacionada con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con independencia del monto que no pueda ser justificada o sustentada, así como fallas en los controles. Entonces yo le pregunto, ¿lo cumplió Mossack y Fonseca? No lo cumplió. O sea, pudiéramos estar frente a varios delitos por parte supuesto, de este bufete de abogados
Y yo he escuchado a muchas personas decir que aquí no se cometió ningún delito. Mire, es que todo esto está en la ley y ya son faltas que son sancionadas. Pero hay que ver en la investigación si ahí no hay complicidad con el delito de blanqueo de capitales, que es un delito tan amplio. Al Ministerio Público, pero si el Ministerio Público va y los allana y busca esto 9 días después, pues entonces imagínese usted qué seriedad puede haber. ¿Y las instituciones como la UAF y otras? La UAF, inmediatamente él tenía la obligación, lo dice la ley, de reportar actividades sospechosas. Incluso si él no conocía el destinatario final, como hemos visto en la ley, él tenía que abstenerse de atender a ese cliente. Porque la ley es clara, simplemente que no se ha cumplido con la ley. Ahora bien, aquí se ha hablado de mucho dinero que cobran estos bufetes de abogados. Sí, se ha hablado, ¿sí? Fíjese usted algo, permítame, yo le quiero sugerir que me permita el siguiente cuadro. Ajá. El siguiente cuadro me permite, antes que entre a eso, ¿qué ocurre con el incumplimiento por parte de un bufete, específicamente cuando no cumple con lo dispuesto en la ley? El artículo 60 señala que el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley será sancionado por ese solo hecho con multa de $5,000 a $1 millón, según la gravedad de la falta y el grado de reincidencia. Aquí hay que ver también si ese bufete no contribuyó, participó en grado de complicidad al blanqueo de capitales, que está en el artículo 254, 255 del Código Penal, a un posible hasta tráfico de armas, un delito relacionado con droga. Hay que ver la investigación que arroja, porque es verdad, debe haber presunción de inocencia, pero para todos, no para unos sí y claro, para otros no, porque lo que aquí se percibe es que hay presunción de inocencia o se quiere dar presunción de inocencia para el señor Fonseca Mora, pero para otros no. Eso me recuerda a las P de Noriega. Claro. Palo, plomo y plata. Y plata. Entonces no puede ser, yo creo que el Ministerio Público no ha actuado bien. Yo soy un crítico de esta actuación del Ministerio Público. 9 días después es que ha venido a allanar al caso de Fonseca Mora, pero antes fue a ver si es que había un hackeo, que yo no creo en eso del hackeo, ¿ah? No, don Álvaro. Mire, es que yo no soy un experto en informática, pero mire usted, la cantidad de documentos que se han filtrado, me dicen expertos bien informados, equivale a 2.6 terabytes. Un mundo. Eso es una cantidad. Imagínense que los de la señora Hillary Clinton, los Wikileaks de la señora Hillary Clinton, es 1.6 megabytes. Estos son 2.6 terabytes. Y el escándalo que el Consorcio Internacional de Periodistas ya también había hecho hace un año, que es el famoso caso de los Swiss Leaks, que le dieron el nombre de Suiza, eran 60.000 documentos. Esta es la mayor fuga en la historia de la humanidad. Muy difícil que esto se haga a través de hackeo. Mire, don Álvaro, ahí hay gato adentro. Es más, ya hay una publicación norteamericana que habla de un asunto escabroso que no quiero mencionar aquí porque por respeto de una dama que trabajaba allí y que tuvo diferencias porque había algo sentimental, eso no me consta, eso me parece muy desagradable que yo todo caballero, en un medio que yo todo caballero pues me refiera a ello aquí, pero dicen que esa dama por despecho fue la que entregó esos documentos. Wow. Eso es lo que dice la publicación norteamericana a la que me refiero. Yo no me hago eco de eso porque yo respeto muchísimo y ese es un tema muy escabroso y muy duro para que un caballero como yo y como usted nos refiramos a este tema. Ok, hablemos de dinero. Vamos a hablar de eso. Porque hay muchos millones de dólares de por medio. ¿Cuánto dinero podría representarle a la firma de abogados, a cualquier firma, hacer sociedades suponiendo que una firma de abogados tenga 250,000 sociedades, como se ha dicho? Es el caso de Fonseca Mora. Y probablemente haya unas que tengan más, pero esas no se les ha filtrado los documentos. Vamos a ver el siguiente cuadro para que los telespectadores vean de cuánto dinero estamos hablando en esta industria multimillonaria. Mire, aquí tenemos un escenario posible, ¿no? Es para que nosotros podamos comprender un poco más la dimensión profunda de este gran negocio que tiene el país, que no le representa ingresos. El 1%, ¿no? El 1%, pero representa a los que lo llevan adelante ganancia grande. Mire, si una sociedad se vendiese en un promedio de $1,000, que creo que el señor Fonseca Mora hablaba, o la licenciada que lo acompañó, hablaba la licenciada Montenegro de $950. Vamos a ponerle un promedio de $1,000. Y si fueran 250,000 sociedades, ellos se han ganado $250 millones. Wow. Pero si han cobrado 1.200, otra empresa, otro bufete de abogados,
que también puede ser una cantidad, vamos haciendo una horquilla entre $1,000 o 1,200, se hubiesen ganado 300 Nada millones más en de la dólares. conformación de la sociedad. Nada más en la conformación, porque es que esa sociedad sigue Generando. como la vaca que da leche, sigue Exacto. generando Vamos al muchísimos otro. ingresos. Vamos al otro cuadro. Vamos al otro cuadro, que también es bien interesante. En cuanto a los honorarios, ya tenemos el cuadro en pantalla. ¿Cuánto cobra el ¿verdad? otro? ¿Cuánto cobra una firma El de siguiente abogados por cuadro, ser agente residente ¿verdad? de las sociedades? Eso es muy importante. ¿Y cómo podemos aquí viene calcular el esa cuadro. suma? Creo que aquí viene, aquí la podemos calcular. Porque usted sabe que toda sociedad, bien sea la de Panamá, bien sea la de Delaware, bien sea la de Islas Vírgenes Británicas, bien sea la de Gran Caimán, de cualquier parte del mundo, tiene un agente residente, que es un abogado, que es una oficina de agentes residentes. Y hay una tarifa de honorarios profesionales que estableció la Corte Suprema de Justicia en el 2001, que es un acuerdo 49 de abril del 2001, que establece los honorarios mínimos para abogados, no solamente en ese aspecto, sino en todos los negocios o casos que atiendan los abogados. En el caso de agente residente, la tasa mínima anual son de $250. Si tuvieran 250 sociedades, vamos a suponer, este es un escenario posible. 250,000. 250,000, perdón, sociedades. Pero cobrando anualmente $250 de tarifa mínima como agente residente, su cobro anual sería de $62.5 millones. Si eso, don Álvaro, lo vemos en 20 años, la firma Mossack y Fonseca es de 40 años de existencia, Wow, pero si seguro. lo vemos en 20 años, estamos hablando de $1,250 millones. Pero si pensamos en otro escenario, otra posibilidad, si cobraran, por ejemplo, $300, que muchas oficinas de abogados, porque es que el acuerdo dice mínimo, no dice el máximo, $300, estarían cobrando anualmente 75 millones. Y eso sería, en 20 años, 1.500 millones de dólares, don Álvaro. Dígame si esta industria da o no da dinero. Por eso es que hay que vender las sociedades como galletas, no importa quién la tenga. Una planta de fabricación. Pues una planta de sociedades. fabricación de cuchillos y de todas esas cosas. Imagínense usted cómo se ha comparado eso. Vamos al otro cuadro. Vamos al otro cuadro, ¿no? Entonces, ¿Cuánto ganaría? Gerardo Reyes, por ejemplo, un gran periodista de Univisión, que ha ganado el premio Pulitzer, que ha ganado el premio María Morse Cabot, que ha ganado el premio Emmy de periodismo, el premio Ortega y Gasset, un hombre muy reputado, vino a Panamá y hizo 3 reportajes. En uno de ellos habla de una señora Que vive en Bacamonte. que vive en Bacamonte, que se llama Leticia Montoya Morán, Y que anda en pirata, en bus pirata. que anda en bus pirata y que tiene una casa y que dice que está en 10.000 sociedades, dijo Gerardo Reyes, de Mossack y Que Fonseca. su nombre aparece en 10.000 Que su nombre sociedades. aparece en 10.000 Y sociedades que y su el señor firma, Fonseca reconoció que trabaja en la firma. que trabaja en la firma. Y que efectivamente ella... Yo cito directora a de Gerardo alguna- Reyes, el periodista, y a su reportaje, que incluso está en Univisión, lo pasaron y ahí está, yo lo presenté el vínculo en nuestro análisis. Esa señora está en más de 10.000 sociedades. Vamos a suponer que por cada sociedad, Ponga el cuadro ahí. el cuadro El por penúltimo. cada sociedad, ya está el cuadro allí, El penúltimo ese. el cuadro ya lo tenemos en pantalla, exactamente. No, el penúltimo, vamos a verlo. Vamos a ver el de la pantalla, señora, una a ver, persona. ya tenemos en pantalla. Mire, Vamos a ver. lo que ganaría una persona por... Ahí está. Ahí está el cuadro, ahora sí lo tenemos directamente en Ahí pantalla, ahora sí, perfecto. Mire, es importante para que los telespectadores comprendan. Una persona que no es abogada, porque los abogados cobran $300 si están en la directiva, pero como ella, pues no es abogada, ella tiene que cobrar lo que dice la tarifa mínima, que son $150. Por poner su nombre, por poner su nombre, anuales. Es una persona Anual. anual, $150. Dice la ley. Dice la ley. Ella puede incluso demandar a Fonseca Mora. O sea, ella Puede debía haber demandarlo. cobrado en 10 años En anualmente 1.5 millones de 1.5 dólares. millones de dólares y en 10 años $15 millones. Señora, ¿qué está esperando usted? Ella podría demandar incluso, Álvaro, yo creo, y eso lo sabrán más los penalistas, que podría haber hasta una figura tipo penal si es que no le han pagado de estafa. Porque si a ella no le han pagado lo que dice el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de abril del 2001, que es que tiene que cobrar $150 anuales por cada sociedad, y está en 10.000 sociedades, pues entonces ella tiene que cobrar anualmente $1.5 millones. Y así deben estar muchísimas personas que han prestado su nombre. Son los prestanombres, son los testaferros que utilizan, no les pagan los $150 por cada sociedad y al final del año les están pagando $200 como una bonificación de Navidad. ¿Y los abogados, para cerrar, don Ítalo? Los abogados, vamos a ver el siguiente cuadro.
Vamos a ver el siguiente cuadro. Los abogados, como dije, por ser abogados, ellos cobran $300 anuales por estar en una directiva. Vamos a suponer, esto es una presunción, que un abogado está en 1000 sociedades. Con 1000 sociedades cobraría anualmente $300.000. Cobraría por mes $25.000. Y en 20 años cobraría $6 millones. ¿Ya? O sea, esto revela una gran industria de multimillones. Y yo no sé, como dijo don Jaime Alemán en un artículo publicado en la prensa el 5 de abril, los negocios de ganar unos o los intereses del país. ¿Qué es lo que debe prevalecer aquí? Evidentemente, los intereses del país. Ya para cerrar, don Ítalo, ¿cómo ve usted el papel que ha jugado el presidente de la República en todo esto, quien reconoció la amistad que lo une al señor Fonseca Moraes? Le hubiera sido más fácil al señor presidente de la República si al día siguiente, es decir, el 4 de abril, porque las revelaciones se hicieron el 3 de abril, si el 4 de abril el Ministerio Público y la Procuraduría se hubiese presentado a la firma Mossack y Fonseca, hubiese hecho un allanamiento, hubiese rescatado las computadoras, hubiera recogido todas las pruebas, y así el presidente Varela, que está en un momento muy difícil y que probablemente, y yo creo que tiene buena intención, pues hubiese tenido más fortaleza en la comunidad internacional. Hubiese podido decirle a Francia, a todos los países, aquí no hay impunidad, y sea quien sea, se le va a aplicar todo el rigor de la ley, aunque haya sido mi ministro consejero o haya sido el presidente encargado del Partido Panameñista. Que, ojo, el 12 de marzo se pidió licencia por un año y luego aquí en un programa suyo dijo que ya había renunciado. No se ha hecho pública su renuncia. ¿Ah? Entonces, le hubiera sido más fácil al presidente Varela en el concierto internacional presentarse con las consecuencias que ha sufrido Mossack y Fonseca por una investigación imparcial. Pero resulta que nunca se hizo el día 3, el día 4, el día 5, y resulta que ayer lo vienen a hacer, después que Perú y El Salvador lo han hecho, un poco extemporáneo. Entonces eso nos debilita en la comunidad internacional. Eso nos debilita porque, mire Álvaro, aquí se ha ido el primer ministro de Islandia como consecuencia de esto. David Cameron, primer ministro del Reino Unido e Irlanda del Norte, ha tenido presiones. Aquí el primer ministro de Ucrania, aquí deportistas, dirigentes deportivos, dirigentes políticos de España, de Francia, de Inglaterra. ¿Usted cree que esto nos lo van a perdonar fácilmente? Bueno. Esto no nos lo van a perdonar fácilmente, don Álvaro. Y no nos van a perdonar fácilmente por culpa de una firma de abogados que por su ambición arrastró a un país. Y duele como panameño que Panamá esté mezclado y el nombre de Panamá se esté arrastrando. Pero por la culpa de la mezquindad y de la ambición, don Álvaro. Bueno. Hay que legislar, hay que para el futuro la ética y la moral que sea muy importante en el ejercicio de las funciones de los abogados y de todo agente de intermediación financiera. Bueno, muchas gracias, doctor Antinori. Aquí me dice una persona que su nombre lo prestó para 200 sociedades y no le han dado un solo centavo. Bueno, esa persona tiene derecho a $150 anuales por cada una de las sociedades por cada año. Por cada año. Y eso lo puede, si es una sociedad panameña, lo puede buscar en el registro público porque hay derecho a registrar. Puede buscar un abogado inmediatamente. Inmediatamente y secuestrar y tener para reclamar por eso. La vía civil. Claro. Incluso tengo dudas si eso no presta mérito penal. Bueno, gracias, don Ítalo. Vamos al cambio.